Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes? Y bienvenidos a una edición más de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto, querido oyente, darle la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Estamos seguros que en esta ocasión Dios hablará a nuestra vida y lo que podamos leer y conversar será de edificación para nuestro corazón. Dwight, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Encantado de estar aquí otra vez expuestos al texto bíblico. Tenemos esa oportunidad magnífica y pues presentes, aquí estamos. Seguimos estudiando nuestra serie de las parábolas, siguiendo la línea de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de tres apartados que están allí en Lucas capítulo 13, entre el versículo 10 y el versículo 35. Creo yo que son tres puntos muy importantes que nos ayudan a entender un poco más acerca del reino de Dios y también algo acerca del Evangelio. De manera que, Dwight, creo que estamos listos para escuchar la lectura bíblica. Coméntenos, por favor, en qué versión vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, la NBI. Invitamos a nuestros oyentes a compartir la lectura bíblica, a acompañarnos en la lectura bíblica y bueno, creo que estamos listos. De manera que adelante, Dwight. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años largos, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿A qué se parece el reino de Dios?, continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó:
Vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dubái, muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy la palabra, la lectura del texto bíblico, un texto muy interesante como siempre. Y antes de comenzar, yo quisiera recordar un poco el contexto de este pasaje. En el episodio anterior, en los primeros versículos del capítulo 13, estuvimos hablando acerca de una noticia que llegó allí a donde estaba Jesús, que encontramos a un Jesús informado, a un Jesús que está pendiente de lo que pasa el día a día, y como consecuencia de ello una parábola sobre una higuera estéril. Y subrayaba allí en torno a la misericordia, ¿no? Como Dios tiene misericordia de nosotros, y que qué bueno que aunque éramos higueras estériles, Él tuvo misericordia y nos abonó y nos cuidó para que diéramos fruto. Y entiendo yo que en esa misma línea de la misericordia, en esa misma línea de no acabar con algo que no da fruto, sino al contrario, cuidarlo, abonarlo para que dé mucho fruto, Lucas sigue con la narración y ahora nos presenta a Jesús en otro escenario, pero también usando su misericordia. Hemos leído hoy que Jesús está en una sinagoga. Así es, así es. Y en la sinagoga, pues se observa a esta mujer encorvada. Lucas nos cuenta que era debido a un demonio. Y entonces Jesús la llama. Él toma la iniciativa y dice, mujer, eres sana. Oiga, me llama la atención el hecho de que esté una mujer en la sinagoga. No sé usted qué referencia tenga sobre ello, Dubái, pero hasta donde yo recordaba, la sinagoga era un espacio de reunión particularmente de hombres. Se reunían allí el día sábado a hacer la lectura de la ley y hacer la conversación en torno a lo que se leía. Hemos estudiado otros pasajes en donde Jesús, por ejemplo, está en la sinagoga, el principal de la sinagoga le da el libro, Jesús lo lee, hace un comentario, se sienta y luego los ancianos que están allí conversan acerca de lo que se dijo. Era como un poco el orden de la reunión en esa época. Sí, y no solo está presente allí, sino que Jesús está muy al tanto de pues, su condición y pues no solamente le dice que sea sana de su enfermedad, sino que impone sus manos y ella pues empieza a alabar a Dios en el momento en el que recibe el beneficio de su sanidad. ¿Sí? Empieza a alabar a Dios. Cuando leí este pasaje recordé un pasaje que está en Marcos, de un hombre también en una sinagoga, un día de reposo, que están allí no para ser sanos, ¿no? Me parece interesante que la mujer está allí, pero no va a pedirle a Jesús que la sane, sino que es Jesús quien la mira, es Jesús quien la llama, es Jesús quien le dice algo y es Jesús quien la toca. Me parece muy interesante ese elemento. Y Jesús siempre actuando con misericordia sana a esta mujer y efectivamente lo que usted nos dice, ella se enderezó y glorificaba a Dios. Y aquí, como en estas narraciones, arranca, o mejor, aparece un pero. Siempre hay un pero y en esta ocasión el pero está a cargo del principal de la sinagoga. Correcto, este hombre enseguida empieza a arengar, a decir, pero vengan en los otros días, ¿no? El sábado. Eh, un argumento un poco desconcertante porque pues cualquiera que necesite una sanidad le importa muy poco si es lunes o miércoles bueno,
esos días los tenemos para nuestras cuentas. No era así en ese tiempo. En ese tiempo mencionaban los días por su número y el sábado parece ser el único que tenía ese nombre como tal, el día del reposo. Entonces, pues este hombre ante lo visto empieza a arengar y a decir, vengan los otros días a que les sanen, como una cuestión mecánica, laboral, ¿sí? Como que vienes a que te hagan un trabajo. Entonces, esa fue la manera como este hombre estaba interpretando el hecho de que esta mujer hubiera quedado libre, y ante ello es cuando Jesús empieza a echarles en cara esa hipocresía de la que estaban haciendo gala, porque ellos había otras cosas en las cuales no reparaban si fuera sábado. Jesús se los dice, es que el burro y el animal que tenga sed, ustedes sí que lo atienden, sin importar si es sábado. O sea que sí hacían ciertas actividades. Así es, según lo que uno entiende aquí, precisamente Jesús les echa en cara que para otras cosas, si no importa el día, y sobre todo con el trato con los animales, que aquí lo vemos, si su buey o su asno tienen que llevarlo a beber, ustedes van, lo desatan y lo llevan. Pero aquí no puedo hacer nada con esta hija de Abraham. O sea, le da un rango a esta mujer, la describe que Satanás la había atado durante 18 años, que no era tiempo pequeño, o sea, esto no era de ayer. Entonces quieren ustedes que no la libere porque es el sábado. Entonces, si hay un nivel de hipocresía, porque el foco está puesto en el día y no en el acto, ¿no? El foco está puesto en si se puede o no se puede de acuerdo a la ley y no de acuerdo al que recibe la sanidad. Y estas discusiones en torno al sábado, recuerdo que las conversamos también cuando analizamos el Evangelio de Marcos, donde Jesús también es muy insistente en decir que es más importante la persona que la ley, porque la ley fue hecha precisamente para bendición de las personas, ¿no? Fue hecha la ley a causa del hombre y no al contrario. Y parecieran estas cosas como puestas ayer, porque muchas veces pasan esas mismas, como esas decisiones respecto de lo que es la prioridad social que tienen los seres. Correcto, de manera que, como en otros pasajes y siempre con el texto bíblico, nos encontramos enfrentados, y creo que también en muchos aspectos de nuestra vida también tenemos que recibir ese calificativo de hipócritas, porque ponemos el foco en un lugar donde no debería estar y dejamos a la persona en segundo lugar. Dice que los que lo escuchaban sintieron vergüenza por lo que Jesús les estaba diciendo, pero el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él, ¿no? Y en ese contexto, en medio de que hay unos avergonzados y que hay otros contentos por lo que sucede, en el contexto en que hay una mujer que ha sido sana, una mujer que ha glorificado a Dios, Jesús les da una enseñanza, y es aquí donde viene el uso de las parábolas. Jesús hace una pregunta: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? La respuesta es corta, pero es con lenguaje metafórico. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Cómo le parece, Dubái, esa respuesta a la pregunta que Jesús da? La comparación del reino de Dios. Bueno, son dos parábolas que creo que tenemos la fortuna de estarlas leyendo 2000 años después de haber sido enunciadas, porque hemos tenido la oportunidad de ver ese increíble crecimiento que ha representado, que ha tenido efectivamente, como en los dos casos, el primero, el de la comparación con un árbol, el granito de mostaza que se convierte en un gran árbol, ¿sí? En el cual las aves pueden venir a
a reposar, pues efectivamente lo hemos visto así. El reino de los cielos ha crecido, se ha mantenido durante siglos, ha puesto todas sus ramas. ¿Y cuántos han tenido como venir a buscar refugio del solano o de lo que fuere allí bajo sus ramas? Hemos podido estar a su refugio durante muchos siglos. Y lo mismo ocurre en el caso de la mujer. Hay quienes ponen de relieve como en el primero de los casos es un hombre el que viene a poner el grano de mostaza, y en el segundo de los casos, en el caso de la levadura, es una mujer la que pone este elemento que va a crecer así de grande, así de estupendo. Yo la verdad no lo había visto de esa manera, pero sí tiene toda la razón. En el primer caso, la acción está en un hombre, en el segundo caso está en una mujer, y en los dos pasajes, pues lo que se nos menciona es la amplitud y el crecimiento, ¿no? Primero, efectivamente, de algo muy pequeño, que es un grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, como crece, y efectivamente con el tiempo se hace grande y robusta, tanto que da protección a las aves. Y en el segundo caso, a la levadura, ¿no? Que es pequeña, pero que cuando se pone en la harina llega a impactar toda la cantidad, ¿no? Va creciendo con el tiempo hasta que todo esté fermentado. Y bueno, tenemos que decir que efectivamente así es el reino de Dios, y yo comparto su comentario en torno a que hoy podemos leerla y podemos saber de primera mano que el reino de Dios no se detiene y que no hay sábado ni hay días que lo detengan, porque Jesús da esto en el contexto que acabamos de mencionar acerca del sábado. Y creo que lo que quería enseñarle Jesús es que el reino de Dios es más grande que el sábado, es más grande que una sinagoga, es más grande que la opinión de un principal de la sinagoga, y que esto va a crecer muchísimo. Y hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de experimentarlo. Sí, y hay una cosa que luego un apóstol recalcaba en las epístolas y decía: en este reino no hay judío ni griego, no hay varón ni siervo ni libre, no hay varón ni hembra, ¿sí? No hay hombre ni mujer. Y entonces como que esa dimensión universal de este reino también está esbozada en este crecimiento que se nos está mostrando de lo que es el reino de Dios, y también como ese carácter divisor, porque aquí hay unos que están extasiados, están encantados con las maravillas que Él hace, y otros que están rojos de la ira, están como que le crujen los dientes. Esa división de la que habíamos hablado también en unos episodios recientes, de cómo este anuncio de Jesús decía: he venido a poner fuego, los de la misma casa estarán divididos. Y aquí estamos viendo esta gente dividida, unos con esta actitud receptiva y encantados de las maravillas, y otros totalmente contrariados. Pues bueno, Jesús, según el relato de Lucas, termina allí la enseñanza en la sinagoga, y él está de camino a Jerusalén. Es importante mencionar ese contexto, porque el pasaje que sigue precisamente es una enseñanza donde también hay lenguaje parabólico, en el contexto del camino, en el contexto del viaje. Jesús va por las aldeas, está enseñando, y va camino a Jerusalén, y alguien va y le hace una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Aquí hay una pregunta muy interesante en torno a la salvación, en torno a la vida eterna, y él le responde con un lenguaje metafórico. Les pudo haber dicho: oiga, sí, son pocos los que se salvan, y seguir de camino. O les pudo haber dicho: no, todos, la salvación aquí es para todos, que es para todos, pero que hay un elemento importantísimo que se ha centrado en la decisión del ser humano, y creo que ya lo vamos a conversar. La respuesta está en torno a una
parábola o a un lenguaje metafórico, mejor. Jesús les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Entonces, aquí hay un elemento interesante que es la puerta angosta, que también en Mateo está mencionado, tal vez con un poco más de amplitud, pero aquí pues les habla de una puerta angosta. Y luego habla de un padre de familia. Entonces, no sé, Dubái, usted cómo vea este pasaje. La imagen pues me muestra mucha gente tratando de entrar, entonces a veces sí que el texto a veces a uno le conduce a pensar en todos los que no pueden entrar, pero fíjese que yo me la estoy viendo y me la figuro como que hay allí, está el hombre así como controlando su puerta, como suelen hacer el que es el dueño de la casa, el que tiene una protección. Me acuerdo del pasaje de Génesis donde Lot está allí primero abriendo la puerta para que entren los ángeles, los huéspedes que recibió en su casa, pero luego también para tener control de los otros que estaban pretendiendo que le sacara a los ángeles, y entonces Lot estaba allí en el control de la puerta. Aquí veo una imagen de un señor en el control de la puerta, ¿sí? A algunos que tratan de entrar y no pueden, pero otros que sí que están pudiendo, y que Jesús está invitando esto. No se fijen en los poquitos que se salvan, esfuércense a entrar porque se puede entrar, ¿sí? Entonces, creo que aunque el foco de atención ellos lo estaban poniendo, ay, son pocos los que se salvan, esfuércense para entrar, que aquí hay cómo entrar, ¿sí? Entonces, esa es como una de las primeras impresiones que tengo, aunque pues es mucho más amplio. Ese texto o la palabra de esfuércese en entrar, estuve revisándolo, y más que hacer fuerza como humana, digamos, ¿no? Uno puede entender como que tengo que hacer fuerza para entrar. Yo lo entiendo más como pongan su foco en lo que es importante, como que pongan la atención en lo que realmente deben ponerla y concéntrense en entrar por donde tienen que entrar, y es por esa puerta angosta. Es decir, no se queden afuera, ¿no? Aquí entonces paso a la metáfora del padre de familia. Hay un padre de familia que está en su casa, que ya cuando es el momento se levanta, cierra la puerta, y según entiendo, yo no sé si usted tenga alguna referencia sobre ello, cuando el padre de familia se levantaba y cerraba la puerta es porque ya todos los integrantes de su familia estaban adentro. Y el padre de familia como jefe de casa, pues tenía la tarea de levantarse y de cerrar la puerta para descansar, para ir a dormir, en el entendido que ya todo el mundo estaba adentro. Así que cerraba la puerta. Y los que estaban por fuera y tocaban la puerta y golpeaban, y le decían: Señor, Señor, déjanos entrar. El padre de familia no lo permitía porque ya todos los integrantes de su casa ya están adentro. Así que esa metáfora yo la veo, digamos que en el sentido de hombre, tengan la plena seguridad que ustedes hacen parte de la familia del Señor. Esfuércense en ser parte de la familia, en entrar cuando es el momento oportuno, ¿no? En entrar por esa puerta angosta en el momento en que deben hacerlo. Porque después el Señor no los va a reconocer. Así ustedes digan que han comido y bebido. No. Si hubieran comido y bebido realmente, y si hubieran estado en las plazas, estarían adentro, en realidad, ¿no? Y luego entonces hay una referencia a qué va a pasar afuera, el llanto y el crujir de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, hay una referencia a los profetas, a los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento, que eso se lo está diciendo Jesús a un grupo de judíos que ellos entendían y se reconocían a sí mismos como descendientes de Abraham. Y aquí Jesús lo que les está diciendo es: hombre, eso no es suficiente. O sea, no crean que porque
Ustedes tienen una ascendencia de Abraham, ya están adentro. No, tienen que poner su foco en entrar. No sé cómo lo vea usted. Sí, creo que el foco en entrar, o sea, el punto en cuanto al esfuerzo, es más bien desde el punto de vista del conocimiento y la familiaridad con el padre de familia que está a la puerta. Porque en el momento oportuno, antes de que se cierre la puerta, cuando está asegurándose de que los que son de la familia estén adentro, estén a salvo, pues ese es el momento oportuno. Y es una cuestión argumentativa. Aquí es donde los que están afuera diciendo, ábrenos, tratando de razonar de que sí tenían familiaridad, es que no los conozco. ¿Sí? ¿Y por qué no los conoce? ¿En qué sentido son ajenos? Esencialmente son hacedores de injusticia. ¿Sí? Hacedores de injusticia. Entonces, los que están dentro se han identificado con el dueño de esta familia. ¿Sí? Estamos hablando previamente estábamos hablando de lo que es el reino, el asunto de estar a salvo, ser salvos. Entonces, es el momento oportuno para que el Señor permita que quienes estén adentro y sean obradores de justicia, pues es ahora, y el esfuerzo es en el de identificarse como de la familia de este Señor para poder estar a salvo en su casa. A la pregunta de si son pocos, yo intuyo, no sé usted qué opina, Dwight, que la respuesta es no, son muchos. Porque el versículo 29 dice, vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Entonces los postreros serán primeros, y los primeros serán postreros. Y yo no puedo dejar de pensar en lo que estamos leyendo, porque Lucas nos pone los textos continuos. Y en el pasaje que leímos ahorita encontrábamos a un jefe de la sinagoga concentrado en precisamente la ley. Y de pronto encontramos más adelante a un grupo de personas concentrados en que son judíos, que son del linaje de Abraham, ¿no? Que son los primeros, que ellos deberían estar adentro. Y lo que Jesús les está diciendo aquí es, un momentico, el reino de Dios va a crecer. Ahorita ustedes lo ven chiquitico, pero eso va a crecer mucho. Y las aves del cielo van a venir. Vendrán del oriente, del occidente, del norte, de todas partes. Se sentarán en el reino de Dios. O sea, ustedes que se creen tanto, ustedes que se creen tan cumplidores de la ley, que se creen tanto de la familia de Abraham, esperen un momentico, porque en el reino de Dios cambian las cosas y aquí no se entra en el reino de Dios o no se es salvo por simplemente una ascendencia de sangre o el cumplimiento de la ley, sino algo más allá, y es ser parte de la familia del Señor, es ser parte de la casa, ¿no? Y me parece que es un elemento importante, porque a veces uno cree que, uno lee el pasaje y dice, ¿son pocos los que se salvan? Sí, son pocos. Yo creo que el pasaje dice lo contrario, son muchos, porque la oportunidad está abierta para todos. Yo creo que tenemos un reino de Dios que está abierto para todo aquel que crea en Él. Jesús lo dijo más adelante y en otros episodios, que es para todo aquel que crea, de manera que hay salvación. Efectivamente, hay salvación. Es descriptivo este pasaje, este texto en el que dice, habrá quienes lleguen del oriente y del occidente y del norte y del sur para sentarse el banquete en el reino de Dios. El mismo que usted está señalando, yo creo que sí que describe la gente que está entrando, Esos últimos que se convierten en primeros porque finalmente sí que aprovechan el banquete, aprovechan el momento oportuno y no están con este tipo de argumentos que dice, yo estuve cerca, comí, bebí y enseñaste en nuestras plazas, porque ese enseñaste en nuestras plazas, no, tú me enseñaste. No, enseñaste tú en nuestras plazas. No es que tú me enseñaste y que yo aprendiera y que hiciera con ello justicia. No, por allí cerquita estuvo.
Y sí, efectivamente, pero esa actitud que además es la que en líneas anteriores estábamos viendo precisamente de este hombre que dice contrariado porque se hubiera hecho una obra de justicia con una mujer que necesitaba ser sana de su azote, y el otro pues sí está cerquita de Jesús, efectivamente, este jefe de la sinagoga. Alguna vez quizá le haya concedido a Jesús que leyera como se solía leer en los sábados en las sinagogas, pero es que está lejos de identificarse con las obras que hace Cristo, porque dice, no, ¿cómo viene aquí a ser un disruptor del orden, a dañar el orden haciendo estas cosas en sábado, a hacer justicia en el día sábado? Lucas continúa la narración y nos presenta a Jesús de camino a Jerusalén. Vienen unos fariseos y frente a lo que Jesús les había acabado de decir, que no es cosa sencilla porque Jesús les había dicho que no era suficiente con ser hijos de Abraham, los fariseos le piden que se vaya, por favor. Y el argumento es que Herodes lo quiere matar. Así que Jesús le envió un mensaje a Herodes y se refiere a él como una zorra. Dice que le dice Jesús, por favor vayan, díganle y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. No sé, Dubái, usted cómo vea este cierre del capítulo. De acuerdo, bueno, yo veo este pasaje un poquito intrigante, no sé si efectivamente ellos estuvieran transmitiendo un mensaje de Herodes o sencillamente estuvieran diciendo algo que otro no dijo. No sé si hasta allá hubiera llegado su atrevimiento, porque pues si Herodes hubiera querido mandar decir algo, pues hubiera mandado decir a través de sus partidarios, por ejemplo los herodianos, pero pues son los fariseos, y entonces como cuando alguien dice, oye, mira que alguien ha dicho de ti que, pero los que realmente quieren que se vayan son los fariseos, ¿sí? Entonces, no sé si es que Jesús también los está retando a que ellos vayan y digan algo a Herodes que pues finalmente él no ha mandado decir nada. No sé si ese sea el fenómeno de la comunicación que está pasando aquí, pero lo cierto es que Jesús dice, yo trabajo independiente de esto, a mí no me vengan con estas historias, mi trabajo es hoy, mañana, pasado mañana, estoy en los últimos días en Jerusalén, en que va a terminar mi obra y la haré. Y díganle a esa zorra, a este animal astuto, que esto es lo que hago. Así es, luego de ello viene un lamento sobre Jerusalén, donde también encontramos una metáfora muy bonita que hasta el día de hoy la usamos para hablar de la protección. Dice el lamento, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí el foco aparece una protección maravillosa, pero también aparece el querer. Y yo lo conecto, no sé si lo hago bien, Dubái, usted me ayudará, con el pasaje anterior. ¿Son pocos los que se salvan? Hombre, no, son los que quieren, los que aceptan, los que creen. ¿Cuál es la crítica a Jerusalén? Que Jerusalén no quiso reconocer la protección de Jesús, ¿no? Que Dios manifestaba en carne. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina, y no quisiste. ¿Cómo lo ve usted, Dubái? Nuevamente es el problema de la actitud, ¿no? La actitud por parte de Jesús, parte del Señor, es la de proteger, de cuidar, de que estos hijos de Abraham, estas personas valiosas, merecen la protección y Él la está ofreciendo. Pero
está el asunto de que pollitos no somos. Y entonces, como que tenemos esa opción, esa elección posible de decir, sí, me acojo a su protección, me acojo a su cuidado, ¿o no? De acuerdo. Qué bueno que hoy a la luz de este pasaje pudiéramos pensar y reflexionar en torno a lo que queremos y pensar muy bien en qué es lo que queremos. Porque el principal de la sinagoga, en el primer episodio, en el primer pasaje que leímos, quería que se cumpliera el sábado. Y le decía a la gente, ¿por qué vienen ustedes hoy? Hoy es sábado, no, hoy no es día de sanidades, por favor. Él lo que quería era precisamente que se cumpliera el sábado. Otros más adelante querían simplemente ser los primeros porque descendían de Abraham, ¿no? Seguramente con una pregunta allí capciosa, ¿son pocos los que se salvan? Como para poner esto, para poner la entrada del reino de Dios como algo muy complicado, algo muy difícil. Y aquí Jesús lo encontramos entonces hablando con unos fariseos que lo quieren sacar. Yo creo que eran más los fariseos que querían decirle, ya, vete de aquí, no te queremos escuchar más. Y metieron allá a Herodes. Yo creo que si Herodes, y coincido con esa apreciación suya, quisiera enviarle un mensaje a Jesús, lo había enviado con los herodianos o con los soldados romanos, porque él tenía gente para enviar mensajes. No veo a los fariseos en el papel de mensajeros de Herodes. Y todo esto manifiesta efectivamente el no querer. Y Jesús lo que dice es precisamente eso. No quisiste. Y aquí la pregunta es si queremos ser parte de ese reino de Dios que crece, si queremos ser como las aves del cielo que llegan y hayan nido en ese árbol maravilloso, si queremos estar en casa con el Señor para que Él cierre la puerta y estemos allí protegidos en una gran cena, si queremos ser como esos polluelos que están bajo las alas de esta gallina que los cubre. Creo que es una invitación a pensar en torno a cuál es nuestra decisión. Y es que ser parte del reino de Dios no es un trabajo, sino es una bendición. No es algo que logramos por nuestras fuerzas, sino es algo que recibimos por gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Y creo que el creer es consecuencia del querer. Yo tomo la decisión de aceptar el Evangelio, tomo la decisión de aceptar que Jesucristo es mi Salvador, tomo la decisión de hacer parte del reino de Dios. Así que qué bueno que este lamento que Jesús da sobre Jerusalén no se haga sobre nosotros, que después no se diga John, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, sino que al contrario, mi nombre esté allí, en los que entran a la casa y tienen la cena con el Señor. Jesús termina este pasaje diciendo, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que como no me veréis hasta que llegue y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué bueno que en nuestros labios esté precisamente eso, bendito el que viene en el nombre del Señor. No sé, Dubái, si usted tiene algún comentario para cerrar. Dejarse cuidar como la mujer sería una elección bonita posible. Dejar que Jesús fije su mirada en nosotros, vea ese azote que tenemos, esa pesada carga, y Él escuchar esa voz que nos dice, sé libre de esto, sé libre. Y entonces permitir que Él me cuide, permitir que Él nos abrace, nos proteja. Esa es una elección posible. Ojalá podamos llegar a identificarnos con eso y no estar en esa otra en la que fácilmente también caemos, en esa actitud en la cual nos concentramos en aquello que no nos parece. No me parece que esto se haga así, no me parece. Y entonces me enfoco tanto en ese no me parece que impido que las cosas buenas pasen.
Y están pasando. Y es la oportunidad ahora para poderme identificar con esa voz del Maestro que me quiere proteger. Entonces, esa es mi última apreciación, John. Dubái, muchísimas gracias. Creo que ha sido un pasaje muy bonito que también nos invita a reflexionar y a enfrentarnos a él y a tomar decisiones, a tomar elecciones en nuestra vida. Bien, ha sido un episodio muy bonito, una conversación muy interesante acerca de este pasaje y agradecemos a Dios por la oportunidad. Dubái, comentémosle a nuestros oyentes el próximo pasaje qué apartado de Lucas estaremos leyendo y sobre cuál estaremos conversando. Como estamos basándonos en el Evangelio según Lucas, pues estaremos examinando las parábolas que estarán enunciadas en el capítulo 14, ¿sí? Y tendremos allí unas parábolas acerca de esas preferencias que tenemos por los diferentes asientos, los puestos VIP. Así que si alguien quiere estar examinando esos textos con antelación, sería maravilloso. Me quedo con esa invitación a los puestos VIP, que tanto hacemos en nuestra época también, ¿no? Y vuelvo a decir que leemos el pasaje y el pasaje parece ser escrito el día anterior, precisamente para nosotros. Y eso es la bendición del texto bíblico, que siempre encontraremos allí mensaje para nuestra vida. Bueno, Dubái, ha sido un placer haberle acompañado el día de hoy, haber acompañado a nuestros oyentes, y creo que llegó el momento de cerrar, de manera que agradecemos a Dios por esta oportunidad. Y sin más, enviamos a todos nuestros oyentes un saludo desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones a todos.